aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podré estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podré estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Me sostendrá. Me sostendrá. Más allá del horizonte existe un lugar que Jesús preparó para ti, para mí. En el nuevo Edén no existe dolor ni tristezas, ni aflicción. Entrará, qué feliz estaré al lado de mi Dios de amor. En el coro inmensurable mi voz por los siglos se oirá. Qué feliz será estar con Jesús allá, con los santos reunidos alabando al Salvador, porque con Jesús es mejor vivir. Estimados hermanos y amigos, tengan muy buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Damos gracias a nuestro Dios por esta nueva mañana, este nuevo día, el Señor que nos ha concedido para que sigamos siendo edificados en su palabra. Oremos. Bendito eres, Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, Dios eterno, Dios grande, Dios bueno, santo, perfecto, creador de todo, creador del universo, creador de todo lo que existe, Señor amado. Nosotros tenemos ese gran privilegio de poder presentarnos delante de ti cada día, cada mañana que nos prestas la oportunidad, Señor, cada mañana que nos prestas la vida, oh Dios amado, para poder darte gloria y honra solamente a ti, Señor bendito. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias porque extiendes tus misericordias para con cada uno de nosotros y para con cada uno de los hombres que se arrepienten, Señor, para con cada uno de quienes reconocen
que eres el Dios verdadero. Señor, nosotros lo hicimos hace un tiempo atrás y gozamos de este privilegio, Señor, desde el día que redimiste nuestro corazón, desde el día que nos salvaste. Y también es necesario, Señor, para muchas personas que todavía no lo hacen. Es por ello que tenemos esta gran misión, Señor, de poder extender tu palabra a todo aquel que pueda recibirla y pueda reconocer mediante tu palabra, Señor, que tú eres el único Dios, eres el Dios verdadero. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque por ella aprendemos de ti, por ella te conocemos y por ella también, Señor, nosotros nos conocemos a nosotros mismos y podemos ver a través de tu palabra lo pecadores que somos, pero también el gran poder de parte tuyo y de parte de tu Hijo Jesucristo, quien por medio de la cruz, aquel sacrificio al cual se ofreció, puede transformarnos. Has podido transformarnos, has podido traernos hacia ti, Señor, lavarnos con la sangre de tu Hijo Jesucristo, limpiarnos de todos nuestros pecados, y ahora somos hijos tuyos, somos perdonados por gracia. Gracias, Señor, por la salvación que nos has concedido. Y gracias por tu palabra, y en esta mañana, Señor, háblanos una vez más. Háblanos como cada día lo haces, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vida y corazón, no tengo por qué temer. No temas, dice Dios, que yo estoy contigo. Bien, el día de ayer, estimados hermanos, estuvimos concluyendo con el capítulo 12 del Evangelio de Marcos. Y en ese capítulo 12 vimos enseñanzas como por ejemplo la parábola de los labradores malvados, de cómo el Señor Jesucristo comparó a los líderes de ese tiempo, a los líderes religiosos, a quienes deberían haber estado pastoreando al pueblo de Israel de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la ley, de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Sin embargo, Jesucristo en varias oportunidades dijo del pueblo que era un pueblo que parecían ovejas sin pastor, un pueblo totalmente perdido, extraviado, y pues debido a que estos líderes malos, malvados, como aquí lo describe la parábola, solamente han pensado en sí mismos, en satisfacer sus propios deseos, sus propios caminos, ¿no? Luego también Jesús enseñó acerca del tributo, enseñó acerca de nuestras responsabilidades ciudadanas. Nosotros, mientras estamos en esta tierra, somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra. Sin embargo, no somos exentos a cumplir con responsabilidades ciudadanas, ¿no? Siempre y cuando no atenten contra los principios bíblicos, entonces nosotros debemos estar sometidos a nuestras autoridades. Debemos darle al César lo que es del César y debemos darle a Dios lo que a Dios le corresponde. También Jesús habló sobre la pregunta acerca de la resurrección. A este grupo de saduceos, quienes no creían en la resurrección, Jesús les habló, ¿no? Ellos le trajeron una historia ficticia, totalmente ficticia, para poder tentarle a Jesús. Sin embargo, Jesús nunca cayó en la trampa que le tendían los fariseos, los saduceos, los herodianos, los ancianos de la ley. Jesús, el hombre más sabio de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, supo dar respuesta a cada una de estas preguntas. Y con respecto a la resurrección, pues, concluye diciendo de que Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Así es que tanto desde que Jesús, el primogénito de la resurrección, y todos los que resucitaron por mano de Jesús, por medio de Jesús y por medio de profetas, porque en el Antiguo Testamento también la Biblia nos narra de casos de hombres que han resucitado. Al igual también nosotros, si morimos antes que venga el Señor Jesucristo, un día resucitaremos. Quienes han muerto en Cristo, quienes a lo largo de toda la historia han muerto en Cristo, van a resucitar un día. Por lo tanto, Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos.
Y luego habló acerca del gran mandamiento. Y le hicieron una pregunta los escribas, otro grupo religioso que también estaban tentando a Jesús, y le preguntan acerca de cuál es el primer mandamiento de todos, ¿no? Tratando de no probar ellos, sino tratando de presumir que ellos, bueno, se trataba de los escribas, de los intérpretes de la ley, ¿no? Entonces querían presumir que así como Jesús era sabio, ellos también lo eran, ¿no? Entonces Jesús les resume la ley, toda la ley, en dos, ¿no? En amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, y también amar al prójimo como a uno mismo. Y luego Jesús también a este mismo grupo le aclara de que ellos pueden conocer, ellos podrían tal vez tener conocimiento de las Escrituras, pero no están reconociendo a Jesucristo como Hijo de Dios. Entonces no están a la altura de la ley que ellos estudian o de la palabra que ellos estudian, porque Jesús les hace referencia. Ustedes honran a David, ¿no? Y según las Escrituras y las profecías, el Mesías vendría de la descendencia de David. Pero ustedes, refiriéndose a mí, ¿no?, me dicen que yo soy descendiente de David o hijo de David. Sin embargo, David, por el Espíritu Santo, ¿no?, movido por el Espíritu Santo, habla de mí y me dice Señor, ¿no? Cuando en esto el texto dice, cuando David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dijo el Señor a mi Señor, ¿no? Entonces, aquí David está diciendo, dijo el Padre a mi Señor, el Hijo, que se siente a mi diestra. Entonces, aquí le está diciendo referencia a Jesús, de que David al Mesías o al Hijo de Dios le llama Señor, ¿no? Señor, reconociendo el señorío y el poder de Jesucristo. Algo que ellos, los escribas, no quieren reconocer en ese momento, teniendo a Jesús frente a sus ojos. Y Jesús acusa a estos escribas, le dice a sus discípulos, guárdense de la doctrina de los escribas, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y en las primeras sillas de las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esa fue la respuesta a estos escribas, a estos presumidos intérpretes de la ley, ¿no? Y concluye el capítulo hablando Jesús acerca de la grandeza de un corazón sincero, de un corazón generoso y de un corazón honesto, ¿no? Compara la ofrenda de los ricos, la ofrenda de los que tienen riquezas, ¿no? De cómo ellos dan de lo que les sobra, dan de lo que, bueno, tienen la capacidad de poder apartar un poco de su dinero, entre comillas, un poco de su dinero para ofrendar. Sin embargo, Jesús resalta la actitud de una viuda pobre que viene al arca de las ofrendas y da todo lo que tenía, que era una suma totalmente inferior a lo que muchos de los que estaban allí estaban dando. Sin embargo, Jesús les dice, esta viuda ha dado más que todos porque ella ha dado todo lo que tenía. Esas dos blancas era todo lo que tenía. En cambio, los otros daban lo que les sobraba, ¿no? Y bueno, esto es en resumen lo que hemos meditado en el capítulo 12. Hoy vamos a meditar en el capítulo 13 de Marcos. Y al igual que Mateo 24 y Lucas capítulo 21, que leeremos más adelante, este es un tema bastante sensible, es un capítulo bastante sensible para la iglesia en cuanto a interpretación. Habla acerca del futuro
habla acerca de los acontecimientos futuros en torno a la venida del Señor Jesucristo, en torno a al fin de los tiempos y en torno a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, esto es un tema de bastante polémica, si se puede decir así, debido a las diversas interpretaciones que existe respecto a los tiempos futuros. Hoy nos vamos a regir al texto, nos vamos a regir a meditar, vamos a tratar de evitar dar posturas respecto a estas interpretaciones acerca de los tiempos futuros. Lo que nos corresponde a nosotros es el espíritu de este capítulo, que es permanecer firmes en el Señor. Y en ello vamos a meditar el día de hoy. Eres mi escudo, eres mi fuerza, mi vida en ti escondida está. Confiada estoy en ti, tu mano poderosa siempre me sustentará. Vamos a leer entonces en el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, y vamos a leer los 36 versículos y tratar de meditar en el capítulo 13 de Marcos. Dice la Escritura de la siguiente manera: Jesús predice la destrucción del templo. Restauras mi alma. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque
Aquellos días serán de retribución cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta el tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. La venida del Hijo del Hombre. Pero en aquellos días, después de la tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto de gallo, o a la mañana. Para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Alcanzar sin tu amor, tú eres Dios, tan grande Dios. No hay manera de explicarlo, solo en ti puedo entender tu amor. Bien. Este capítulo 13, como dijimos hace un momento, pues tanto como el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas, porque son los tres evangelios en donde nos describe o nos narran estas profecías que Jesús dijo, ¿no? Como dijimos, es causa de diferentes interpretaciones, diferentes posturas de interpretación respecto a la venida del Señor, respecto a los acontecimientos previos y posteriores a la venida del Señor. Entonces, es muy sensible hablar de esto, ¿no? Y bueno, yo lo he reconocido en el momento cuando estudiamos Mateo o meditamos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. No tengo los estudios escatológicos, ¿no?, a profundidad para poder sentar alguna postura al respecto. He escuchado, he leído, he visto, ¿no? Y estoy tratando de escuchar las diferentes posturas. Sin embargo, la Biblia nos habla respecto a un acontecimiento que indudablemente va a suceder. Y esto es, perdón.
Y este acontecimiento es la inevitable venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las profecías más importantes, ¿no?, que la Biblia ha plasmado, nos lo dice, que los profetas e incluso el más grande de los profetas, que es Jesucristo, lo predijo. Y nosotros estamos convencidos y creemos firmemente que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Cuando, la misma palabra dice, el día y la hora nadie lo sabe. Pero debemos estar velando. Nos ha dado señales, nos ha dado profecías de acontecimientos previos y de acontecimientos posteriores a la venida del Señor, pero yo creo que lo que nosotros más nos debe inquietar, si se puede decir así, es que cada día nosotros vivamos como si el Señor viniese este día, hoy día, que el día de hoy yo viva de tal manera que esté preparado si el Señor va a venir hoy mismo, o por otro lado, si tenga que partir de esta tierra hoy mismo, ¿no? Entonces, estos acontecimientos son inevitables, van a suceder. O el Señor viene o nos recoge antes de esta tierra, o mejor dicho, partimos de esta tierra. Muchos, por ejemplo, muchos que ya por obra y soberanía del Señor estaban planificados por el Señor haber partido en estos casi 2 últimos años, ¿verdad?, de pandemia. Entonces, tal vez muchos de ellos que han partido, de seguro que también han estado en esta disyuntiva. ¿Cómo será el día que el Señor venga? ¿Qué acontecerá? ¿Qué será primero? ¿Qué sucederá después? Bueno, no podrán, o mejor dicho, no tendrán la oportunidad que tendrán otros que estén vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Ahora, ¿yo estaré vivo? No lo sé. Tal vez sí, tal vez no. Tal vez la muerte me sorprenda antes, o quizás pueda ser testigo de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es nuestra expectativa, esa es nuestra esperanza, y la debemos esperar con amor, debemos esperarla con fe, con confianza, con convicción, no con dudas, ¿verdad? Las interpretaciones nos van a generar dudas, las diversas corrientes de interpretación nos podrían generar dudas, pero pidámosle al Señor sabiduría. Pero por sobre todo, lo que nosotros debemos considerar es que el Señor Jesucristo vendrá en el momento que menos pensamos, y es por eso que debemos estar preparados todos los días. Tenemos que estar firmes, amando la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque se trata del día en que nos encontraremos por fin con nuestro amado Señor Jesucristo, y que toda nuestra vida en esta tierra se terminará. Es cierto que tampoco no debemos ser escapistas como algunas personas lo han tildado, a quienes solamente esperan la venida del Señor para ya dejar todo este mundo, alejarnos de todos nuestros problemas. Bueno, todavía tenemos muchas cosas que hacer en esta tierra. Tenemos una misión que cumplir. Tenemos un propósito que cumplir en esta tierra, ¿verdad? Entonces, debemos estar viviendo cada día también con la expectativa de cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado, ¿no? Tenemos responsabilidades que cumplir en esta tierra. Los que tenemos familia, tenemos una familia por quienes velar cada día, ¿verdad? Pero eso también no significa que me voy a aferrar, voy a proyectarme a vivir tantos años en la tierra. Sí, yo puedo hacer planes, y es necesario y es importante hacer planes en la vida, pero consideremos que esos planes se pueden lograr concretar, o quizás sean interrumpidos por la venida de nuestro Señor Jesucristo o por nuestra partida de esta tierra. Entonces,
no nos aferremos a amar este mundo, a querer quedarnos en este mundo. Vamos a estar en este mundo el tiempo que Dios lo ha determinado. Y ese tiempo nosotros tenemos que serle fieles a Dios, fieles a su llamado, fieles al cumplimiento de sus promesas, al cumplimiento de la misión que el Señor nos ha encargado, ¿verdad? Entonces, enfoquémonos en ello, enfoquémonos en ello. Saliendo Jesús del templo, le dijo a sus discípulos, versículo 1 del capítulo 13, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Este era el segundo templo que empezó a ser reconstruido por Esdras, el sacerdote Esdras, en el tiempo cuando estaban retornando del exilio, ¿no? Recordemos que el primer templo que Salomón construyó fue destruido, fue devastado, ¿no? Cuando fueron llevados por los babilonios, cautivados por Babilonia, y el pueblo fue llevado hacia... Y ya desde... ya venían sufriendo saqueos el pueblo de Israel, ¿no? Entonces ese primer templo fue totalmente destruido, quemado, quedó en ruinas, ¿no? Y recordemos a Nehemías, que había recibido noticias cuando estaban en el exilio. Y bueno, pues tanto Nehemías como Esdras en ese tiempo lideraron el retorno de Israel a su tierra y lideraron la reconstrucción de los muros. Nehemías lideró la reconstrucción de los muros de Jerusalén y Esdras lideró la reconstrucción del templo. Y para esta ocasión ya no tenían los mismos recursos que tuvo Salomón para construir el primer templo. Salomón tuvo de todo y de sobra e hizo un templo hermosísimo, el primer templo, ¿no? Tal es así que fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Salomón. Bueno, para la reconstrucción o la construcción del segundo templo ya no tenían los mismos recursos, lo hicieron con todo lo que tenían a la mano y pues cuando estaban todavía a medio terminar, pero ya empezaron a hacer las actividades correspondientes en el templo, a reiniciar los servicios en el templo, dice la Biblia que el pueblo lloró al ver ese templo que no tenía nada que ver con el primer templo de Salomón. Pero bueno, era el templo, ¿no? Era el templo. Pero pues no tenía esa fastuosidad que tenía el primer templo. Con el transcurrir de los años, de los siglos, llegamos a la época del Señor Jesucristo. Entonces, años antes ya, Herodes, el que estaba reinando en ese tiempo, decide congraciarse con el pueblo de Israel, con los judíos, y entonces empieza a hacer los acabados de este segundo templo. Miren cuántos años han pasado para que terminen este segundo templo. Y Herodes pues hizo uso de los grandes recursos que tenía y en ese tiempo y reconstruyó un templo más grande incluso que el templo de Salomón, ¿no? Y bueno, no me atrevería a decir si más hermoso o no, pero sí un gran templo, imponente, hermoso, ¿no? Y los judíos pues estaban de alguna manera felices, contentos con lo que Herodes había hecho, pero Herodes se valió de ello también para que empiecen a cobrar impuestos, ¿no? El impuesto del templo. No les fue gratis a los judíos ese templo, ¿no? Entonces, ese templo, con toda su majestuosidad, con toda su fastuosidad, ¿no? En este momento habían venido a visitar Jesús y sus discípulos. Tal vez, bueno, ellos no vivían en Jerusalén, ellos eran galileos, eran de fuera de Jerusalén, y de seguro que ellos iban a ofrecer sus sacrificios anualmente, pero nunca habían tenido la oportunidad de poder estar tan cerca del templo y poder admirar, ¿no? Desde tan cerca, de tal modo que aquí ellos
al observar los muros, los edificios del templo, se quedan impresionados, ¿no? Y le dicen al Señor, Señor, mira estos grandes edificios, mira qué piedras, ¿no? qué edificios. Y Jesús como que les pincha el globo, ¿no? Los hace caer a tierra, le dice, ven esos edificios. Bueno, les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Miren, aquí Jesús les está lanzando una primera profecía, la destrucción del templo. Esto, tanto a los discípulos como a los escribas, los sacerdotes, los fariseos, esto les cayó como un baldazo de agua fría. ¿Cómo? ¿Quién es este para que venga? ¿Cuántos años ha demorado que se construya este templo? ¿No? Desde el tiempo de Esdras, ahora Herodes, que ha culminado esta fastuosidad de templo, para que venga este a decir que va a ser destruida, ¿no? O sea, esto ya empezaba a colmar, ¿verdad? A los fariseos, a los ancianos, que estaban en contra de las enseñanzas de Jesús, y que ahora venga a decir que lo más preciado para el pueblo en ese momento, o sea, el templo era ya un ídolo para los judíos. ¿Mm? Entonces, que venga, era como una vaca sagrada, era como un becerro de oro para los judíos, el templo, ¿no? Entonces, que venga alguien a decir, este templo va a ser destruido, me trae memoria, creo que lo mencioné cuando estábamos estudiando Mateo 24. Lo voy a repetir así brevemente. En el templo donde yo estaba congregando, había un altar que se había hecho de cemento, como una torta, ¿no? Al centro del altar. Entonces vieron a bien remodelarlo, ¿no? Entonces derribar ese altar, ¿no? de cemento y hacerlo un poco más bajo y más amplio, como está ahora, ha sido cambiado. Y pues cuando comenzaron a romper ese templo, ese altar, ¿no? Hubieron hermanitas las hermanitas de oración que siempre venían pues a orar y estaban acostumbradas ahí a orar en ese altar, se sintieron muy tristes, ¿no? ¿Por qué, no? Y bueno, se aferraron pues a esa estructura, ¿no? Que después cuando ya vieron la otra estructura lo vieron distinto, ¿no? Pero bueno, tuvieron que volver a acostumbrarse, ¿no? Entonces, así, hermanos, nosotros tenemos esa tendencia a magnificar o a divinizar, ¿no? Digamos así, lugares o personas, en este caso lugares. Y los judíos pues habían hecho del templo prácticamente su becerro de oro, su lugar de adoración, el único lugar donde ellos consideraban que podían estar cerca de la presencia del Señor. Entonces para ellos pues era que alguien venga a decir va a ser destruido, no, lastimaba muchas cosas, ¿no? Lastimaba susceptibilidades, lastimaba tradiciones, lastimaba criterios, pensamientos, ¿no? Costumbres y muchas cosas, ¿verdad? Entonces esto no lo aceptaron fácilmente, no lo aceptaron fácilmente quienes escucharon lo que Jesucristo con toda seguridad dijo que iba a suceder, porque él sabía lo que iba a suceder. Pero luego se sienta en el Monte de los Olivos, ¿no? Sale de Jerusalén, se va al Monte de los Olivos, frente al templo, o sea, desde el Monte de los Olivos pues hay una vista espectacular de toda Jerusalén. Dios nos permite algún día poder visitar esos lugares, si nos alcanza la vida y el presupuesto. Y frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿no? Aquí ya Andrés se suma a los tres, ¿no? A los tres que siempre estaban cerca de Jesús. Y le preguntan aparte, Señor, lo que tú has dicho es algo grueso, lo que tú has dicho es muy fuerte, ¿no? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿No? Y aquí le están haciendo no una sola pregunta. En primer lugar le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas?
la destrucción del templo. Otra pregunta, ¿y qué señal habrá cuando todas estas cosas vayan a cumplirse? ¿No? En Mateo 24 especifica también aquí mismo la tercera pregunta, y eso lo describe aquí Marcos en la última parte de este capítulo acerca de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Es lo que dice Mateo. Acá Marcos lo obvia. Pero hay dos preguntas. ¿Qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse y cuándo serán estas cosas? Y Jesús empieza a responderles y empieza a dar las profecías, pues, previas a su venida. Las profecías, cuándo sucederán la destrucción del templo y todo el contexto antes de la destrucción del templo. Y empieza a decirles, en primer lugar, cuídense que nadie los engañe, ¿no? Tienen que estar bien firmes, bien fundamentados, para que nadie os engañe. Porque muchos se levantarán en mi nombre. Vendrán en mi nombre muchos, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y bueno, esto ha sucedido a lo largo de la historia, desde el tiempo del Señor Jesucristo hasta nuestros días. Muchos falsos cristos se han levantado. Entonces, esta profecía tienen tiempos de cumplirse previos al cumplimiento total, ¿no? Al cumplimiento previo de estas profecías. ¿Cuál es el cumplimiento previo de estas profecías? El cumplimiento pleno de estas profecías es, si el Señor Jesucristo está hablando de su segunda venida, entonces la segunda venida del Señor Jesucristo será el cumplimiento pleno de estas profecías. Pero también hay eventos que van a estar sucediendo antes de este cumplimiento pleno, que son similares y que Jesús lo está diciendo. Como por ejemplo, antes que venga el Señor Jesucristo, antes del cumplimiento pleno de la venida del Señor Jesucristo, pues el Señor Jesucristo dijo que se levantarán falsos cristos. Muy bien. Pero también estos falsos cristos han venido levantándose desde hace mucho tiempo atrás. Sin relacionarlos con la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no? Porque a lo largo de la historia se han levantado muchos falsos cristos, ¿no? Y estos falsos cristos han engañado a muchos, ¿no? Entonces aquí Jesús les está advirtiendo a los apóstoles en ese tiempo. Les está diciendo a ellos, les está diciendo a la a la generación futura después de los apóstoles. Le está diciendo a nuestra generación, y que han pasado muchos años más todavía, ¿no? Que se van a levantar falsos cristos. Y nosotros hemos sido testigos de ello, ¿verdad? Hemos leído noticias, hemos leído acontecimientos de hace años, de hombres que se han levantado. Hoy en día, hermanos, uno busca en las redes sociales y va a encontrar de todo. Hasta una Cristo mujer que por ahí está predicando en estos tiempos, ¿no? Entonces, todo esto el Señor Jesucristo dijo sucederá antes de la venida del Señor Jesucristo. Y bueno, ya están aconteciendo, ya se están cumpliendo esas profecías. Luego, ¿qué dice? Engañarán a muchos. ¿Cuántos, por ejemplo, hubo, bueno, en varias ocasiones, ¿no? En varios esos falsos cristos que han levantado gente, que han engañado a mucha gente y muchos han muerto, esto los ha conllevado a dar su vida por estos falsos cristos, y ha muerto mucha gente siendo engañados por estos falsos cristos. Y luego dice, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Bueno, también señales que Jesucristo dijo que sucederían. Ahora, esto ha sucedido todo el tiempo, es cierto. La aparición de falsos cristos a lo largo de la historia ha sucedido, pero
se me fue esta palabra, la regularidad con la que está sucediendo hoy en día, ¿no? Hay otra palabra. Estos acontecimientos en estos tiempos se ha acrecentado, ¿no? Estoy tratando de acordarme esta palabra. Bueno, el Señor me ayude. En estos tiempos está sucediendo con más regularidad, ¿no? Estos acontecimientos. Han sucedido durante mucho tiempo, pero en estos tiempos se ha acrecentado estas manifestaciones, estos acontecimientos, ¿no? También con respecto a las guerras. Todo el tiempo han existido guerras, todo el tiempo han existido rumores de guerra. Pero en estos días que estamos viviendo nosotros, hermanos, se ha acrecentado, ¿no? Se ha acrecentado los rumores de guerra. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Siempre se han levantado. Pero en estos tiempos es más. Habrá terremotos en muchos lugares. Siempre ha existido terremotos. Antes del Señor Jesucristo, en los tiempos del Señor Jesucristo. Pero en estos tiempos existen la frecuencia, la palabra que estaba buscando, la frecuencia con la que suceden ha aumentado en estos tiempos, ¿no? Ahora pues, digamos, en estos últimos 20 años han sucedido mucha mayor cantidad de terremotos que durante 100 o 200 o 300 años, en estos últimos 20 años. Entonces la frecuencia de estos eventos es mucho mayor, ¿no? Hambres, alborotos, todo esto acontecerá. Siempre ha habido hambres, siempre ha habido alborotos, pero la frecuencia con la que está sucediendo en estos últimos años es mucho mayor. Pero miren lo que dice el Señor. Esos son solamente principios de dolores. ¿Se da cuenta cuánto nosotros debemos estar preparándonos? ¿Cuánto debemos estar alertas? ¿Cuánto debemos estar atentos? Y sobre todo firmes en el Señor. Porque la regularidad y la frecuencia con la que están sucediendo todos estos acontecimientos nos están acercando a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y a las sinagogas y os azotarán. Esto sucedió con los apóstoles. Aquí Jesús les está advirtiendo a los apóstoles que eso es lo que iban a pasar ellos. Pero también nosotros podríamos pasar todo esto. Por eso que debemos estar preparados. Dice el Señor, miren por ustedes mismos, para que cuando sean entregados a los concilios y en las sinagogas, los van a azotar, y delante de los gobernadores y delante de los reyes serán llevados por causa de mí, para testimonio a ellos. Bueno, una advertencia para los discípulos. Ellos lo pasaron, pero también eso nosotros debemos estar preparados para que nosotros podamos sobrellevar estas situaciones. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Bueno, que el Evangelio en ese tiempo estaba siendo predicado a todas las naciones conocidas, ¿verdad? Pero gracias al Señor que ese Evangelio ya llegó a todo el mundo. Y ya está, hermanos, hay poquísimos lugares en donde falta que llegue el Evangelio. Pero eso también se está cumpliendo. Pero cuando os trajeren para entregaros, no se preocupen por lo que deban decir, ni lo penséis, sino que lo que fuere dado en aquella hora, eso hablad. Bueno, hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos hará recordar todas las cosas. Pero ¿qué nos va a hacer recordar? Lo que estudiamos, lo que leemos, lo que indagamos, lo que aprendemos de la palabra del Señor, ¿no? Entonces es necesario, hermanos, que nosotros podamos escudriñar siempre las Escrituras. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Bueno, esto estamos viendo hoy en día
¿verdad? Con mucha más frecuencia, ¿no? De cómo los padres están matando a sus hijos, de cómo los hijos están matando a sus padres, se han levantado. La familia, hermanos, en estos tiempos está siendo avasallada por estas ideologías contrarias a las Escrituras, en donde una familia consolidada es una familia retrógrada, es una familia cavernaria, es una familia pues pasada de época, ¿no? No, hoy en día no. Hoy día el hombre es libre, el hombre, miren lo que están influenciando a los niños, que deben vivir su propia libertad, que ya no deben obedecer a sus padres, que deben ellos vivir como ellos quieren, a niños, hermanos. Por eso debemos tener cuidado con lo que nuestros niños están consumiendo en las redes sociales, en la televisión, porque están imponiendo, ¿no? Como diría el pastor Pablo Rosales, ¿no? Es una imposición, prácticamente ya es una imposición, ¿no? El adoctrinamiento de todo lo contrario a las Escrituras. Entonces debemos estar alertas en ese aspecto. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Mucha gente que está en contra de las Escrituras, mucha gente que no quiere aceptar la palabra del Señor como la verdad absoluta, porque es la única verdad absoluta. Y por eso es que se han levantado muchos pensamientos, muchas filosofías afirmando que la verdad absoluta no existe. O sea, lo dicen porque quieren contradecir a la única verdad absoluta. Esa única verdad absoluta es la palabra de Dios. Es la única, ¿no? Y mucha gente va a decir, no, la verdad absoluta no existe. Todo es relativo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque no quieren aceptar que la palabra de Dios es la única verdad absoluta. Y por ello, quienes nosotros creemos en esa verdad, ¿no? Nos van a aborrecer, nos van a insultar, nos van a decir de todo. Bueno, ya debemos estar preparados para ello. Ya no nos debe afectar, hermanos, ¿no? Ya no nos debe afectar porque la Biblia dice que eso será así, previo a la venida del Señor Jesucristo. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, voy a acelerar un poco porque nos está ganando el tiempo. La abominación asoladora aquí, bueno, tiene, como decíamos hace un momento, tiene un cumplimiento previo y tiene un cumplimiento pleno. El cumplimiento previo ya sucedió, ¿no? Esto en el tiempo antes del Señor Jesucristo, ¿no? En el tiempo de los griegos, hubo un rey o un emperador, ¿no? Antíoco Epifanes, ¿no? Este fue un hombre muy, o sea, prácticamente él mandó sacrificar un cerdo, hermanos, a los dioses griegos en el templo. Entonces, esto ya lo había profetizado el profeta Daniel. A esto le llamó la abominación desoladora, ¿no? Entonces, esto fue un tiempo terrible para los judíos, un tiempo terrible para los judíos. Pero también esto nos data o nos conlleva a cuando aparezca el anticristo. También a él se le denomina la abominación desoladora. No voy a ahondar mucho porque no nos va a dar el tiempo. El que esté en la azotea huya, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Bueno, ya está hablando de un tiempo bastante difícil, ¿no? Un tiempo bastante difícil. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido
desde los principios de la creación que Dios creó hasta este tiempo ni la habrá. En estos tiempos que les mencioné, en donde se presentó este sacrificio en el templo, fueron tiempos terribles. Pero también 40 años después, aproximadamente en el año 70, también hubo un tiempo muy difícil para los judíos. Entonces, prácticamente ellos sufrieron todo esto, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero también acontecerá en los días de la venida del Señor Jesucristo tiempos difíciles como estos. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, una vez más, haciéndonos referencia de estos engañadores, que hoy, hermanos, hoy en día también, hay muchos que se han levantado, falsos cristos y falsos profetas, engañando a muchos, incluso harán señales y prodigios, y esto es lo que debemos tener bastante cuidado, porque mucha gente cree que porque hacen milagros, que porque hacen prodigios, son hombres de Dios, y son engañados, ¿no? Y son engañados, ¿no? Y todavía dicen, pero si, ¿cómo hace milagros? ¿Cómo sana enfermos? ¿Cómo? Bueno, hay mucha gente, que la palabra de Dios dice, que engañarán haciendo milagros, haciendo señales, prodigios del cielo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de apartar la mirada de la gente de lo que realmente deben mirar. Y van a tratar de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Bueno, esta es una digamos así, o sea, va a ser tanto el engaño de esta gente que va a ser hasta, dice la Escritura, van a tratar de engañar, hasta si fuese posible, pudiesen engañar a los escogidos. Bueno, eso no va a ser posible, ¿verdad? Pero, o sea, va a ser tanta la mentira, tanto el engaño, tanta digamos así, toda esta ilusión, que mucha gente que fácilmente va a caer, mucha gente que no está fundada, mucha gente que no está aferrada a la palabra del Señor, que no está abrazado de Cristo, va a caer fácilmente. Mas vosotros mirad, yo lo he dicho todo esto antes. Y ahora va a hablar específicamente de su venida. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, habla de una tribulación, habla de un tiempo difícil. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hermanos, miren todos estos acontecimientos. Bueno, todavía no suceden, ¿verdad? Pero están sucediendo algunos fenómenos en la naturaleza que nos están acercando a todos estos acontecimientos, las cuales nos deben llamar poderosamente la atención, en el sentido de que debemos estar firmes, hermanos, mantenernos firmes. Entonces verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gran gloria. Aquí el Señor está revelando que la forma como ellos están esperando al Mesías, los judíos y los discípulos mismos, bueno, no es conforme a lo que está diciendo aquí. O sea, en ese momento Él se presentó como el Mesías, pero ellos esperaban ver al Mesías de este modo, viniendo con gran gloria, viniendo con sus ángeles, viniendo con poder. Bueno, aquí les está diciendo, bueno, esta primera vez que yo he venido, no he venido así, más después yo voy a venir así, de ese modo. Primero he venido a sufrir, he venido como un siervo sufriente, pero en mi segunda venida, ahí sí voy a venir como ahorita ustedes me están esperando, como ustedes quisieran que aparezca. Bueno, eso será después, no ahora, después, ¿no? Vendrá el Hijo del Hombre en las nubes con gran poder y gran gloria. Entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Miren, llegará un día, hermanos,
en que seremos de todas las naciones, ¿no? De todos lugares, y todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, quienes hemos nacido de nuevo en Él, seremos reunidos si estamos vivos para ese tiempo, ¿no? Y Pablo detalla después, ¿no?, en Tesalonicenses, que van a haber resurrección, los muertos en Cristo van a resucitar primero, luego que los que estén vivos, si estamos nosotros vivos allí, seremos transformados para ser reunidos con el Señor Jesucristo. De la higuera aprended esta parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación se refiere? Bueno, a la generación del Señor Jesucristo hasta estos tiempos, de esta parte de la historia. Nosotros seremos testigos de esa venida de nuestro Señor Jesucristo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, Cristo prometió volver, va a volver. Cristo le dijo a sus discípulos: miren, yo voy a ir a Jerusalén y me van a apresar, me van a matar, me van a escupir, me van a maltratar, me van a matar, pero yo voy a resucitar al tercer día. Hasta este momento ellos no lo entendían, pero sucedió. Lo que Cristo prometió en ese momento lo cumplió. Ahora le está diciendo a sus discípulos: yo después de eso voy a ir al cielo, pero voy a volver por segunda vez. Esa profecía todavía no se ha cumplido, pero conociendo que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido fielmente todas las profecías acerca de Él, y que todas las profecías de la palabra se han cumplido exactamente como la palabra de Dios lo ha predicho, entonces ¿por qué no confiar que nuestro Señor Jesucristo vendrá? Aquel día vendrá, y la hora nadie lo sabe, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, solamente el Padre. Por lo tanto, esto es lo que nos corresponde, hermanos, más allá de discutir si es que cuándo será, o qué acontecimientos habrá, o que las diferentes posturas. Bueno, debemos respetarnos los unos a los otros, los que abrazan diferentes posturas. Pero lo que todos debemos hacer es lo que dice el versículo 33. Velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues una vez más. Estemos atentos, estemos preparándonos, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, tal vez venga hoy día, tal vez venga mañana, o tal vez venga el próximo mes. Estamos pronto a terminar este año. Estamos a casi mitad de mes, del último mes de este año 2021, ¿no? Y queremos que este 2022, deseamos que sea mucho mejor que este, porque por el tema de la pandemia, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos el futuro, hermanos. No sabemos qué acontecerá. Probablemente el Señor venga el 2022 o antes de que termine este año. Pero lo que nos corresponde a nosotros es velar, porque no sabemos cuándo vendrá el Señor. O al anochecer, o al amanecer, o en la mañana, o en la tarde. Para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, y a todos lo digo, dice el Señor: velad. Preparémonos, hermanos. El Señor va a venir. El Señor vendrá por nosotros. Esa es la gran promesa que nosotros abrazamos. Que Él viene pronto por su iglesia. Estemos atentos, preparémonos, estemos preparados todo el tiempo. Yo me quedo sin palabras, ya no lo puedo resistir, sé que con Él seré feliz, creo que Él tiene que ver con mi existir. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial. Grandes son tus promesas, preciosas son tus promesas, y nosotros nos aferramos a ellas, Señor. Tú vendrás, Señor amado, y queremos estar atentos y preparados. Ayúdanos cada día, Señor, a estar preparados para tu venida.
Y el estar preparados para tu venida significa que debemos estar cumpliendo fielmente cada día lo que nos has encomendado. Vivir para ti, vivir, Señor, una vida que a ti te agrada a todo instante, en todo momento, aún sobre nuestras camas, Señor, como dice tu palabra, tener una vida santa, tener una vida que te agrade a ti, Señor, cumpliendo con tus mandamientos, cumpliendo con la misión que nos has encomendado, de poder predicar tu palabra, de poder llevar tu palabra a toda criatura, de amar a nuestro prójimo, Señor, de amarte a ti por sobre todas las cosas en primer lugar, amarte a ti por sobre todo lo que nosotros tengamos, por sobre todo lo que nosotros anhelemos, por sobre todo lo que nosotros quizás pensemos. Y también amar a nuestro prójimo, Señor, porque de esa es la manera como demostramos que te amamos, amando a nuestro prójimo. Señor, sirviéndonos unos a otros. Ayúdanos, Padre bueno. De esta manera nos estamos estimulando a esperar en ti, a esperarte, Señor, con esas ansias, con ese deseo de querer ver tu gloria, de poder ver tu rostro, de poder verte cara a cara, Señor. Si es que la muerte no nos sorprende antes, pero Dios mío, debemos esperar con mucho amor y anhelo tu pronta venida. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a estar firmes delante de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hacernos recordar, Señor, que tú vendrás. Y por renovar esa promesa delante de nosotros, Señor. Reavivar esa esperanza en nosotros, Señor, que vendrás pronto por tu iglesia. Vendrás pronto por cada uno de nosotros. Señor, y mientras estamos esperando tu venida, estaremos pasando diferentes circunstancias, Dios mío, diferentes acontecimientos, especialmente en nuestras vidas personales, Señor, como le están pasando muchos de nuestros hermanos en estos días. Señor, están pasando por momentos difíciles. Padres que tienen a sus niños en hospital o están, Señor, enfermos, esperando un diagnóstico o recibiendo un diagnóstico en las que puede dar fin a este tiempo de prueba o tal vez pueda continuar con este tiempo de prueba. Señor, tú lo conoces. Hay personas que están padeciendo alguna enfermedad y están sobre sus camas, postrados. Hay quienes estén pasando, Señor, por alguna crisis económica, una crisis familiar, alguna crisis, Señor, emocional. Dios, todas estas situaciones, tú las permites en tus hijos para el crecimiento, Señor, para que podamos tener mayor madurez. Y debemos siempre tener puesta la esperanza, Señor, en las palabras de tu Hijo Jesucristo cuando le dijo a Pedro: yo estoy velando para que no te falte la fe. Señor bendito, ayúdanos a tener esa fe, esa convicción firme, que aun a pesar del dolor, del sufrimiento, del momento difícil, Padre Santo, quiera hacernos dudar de lo que significa confiar y creer en ti firmemente a pesar de toda circunstancia. Señor, queremos mantenernos firmes en ti, aferrados a ti, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Esperamos en ti, Señor, según tu santa voluntad. Es nuestra oración por cada uno de nuestros hermanos que están pasando diversas pruebas, Señor. Te rogamos por nuestros pastores, amado Dios, hombres a quienes tú has levantado para que estén al frente de tu grey, alimentándolos con tu palabra, apacentándolos, Señor, con tu amor. Señor bendito, te ruego por nuestros pastores, cada uno de mis hermanos, Señor, quienes nos unimos día a día por medio de esta transmisión. También pedimos por nuestros pastores. Oramos por ellos, Señor, que tú brindes sabiduría, que tú puedas darle siempre, cada día, la capacidad de poder seguir dirigiendo, cuidando, pastoreando a las ovejas, la grey que tú le has encargado, Señor. Te rogamos por cada uno de ellos. Renueva sus fuerzas. Renueva cada día, Señor, tu sabiduría en sus vidas. Tu palabra, Señor, sea predicada por medio de ellos. Gracias por nuestros pastores, Señor.
Te rogamos por nuestras autoridades, Señor bendito. Cada día, Señor, pedimos y clamamos por nuestro presidente, por nuestros alcaldes, por nuestras autoridades, Señor, quienes están bajo o sobre autoridad, Señor, en algún cargo público. Dios mío, estamos convencidos de que si no te tienen en sus corazones, Señor, entonces las decisiones que tomen, Dios amado, estarán afectando lo que ellos están gobernando o a quienes se les ha sido encargado. En el caso de nuestro presidente, Señor amado, rogamos que tu Espíritu Santo obre en su vida, en su corazón, y que lo mueva a arrepentimiento, Señor, y sepa reconocer que eres el único Dios verdadero, y que pueda someterse a ti, Señor bendito. Dios mío, cuánto beneficio traería a una nación, Señor, que su gobernador sea un hombre que teme tu nombre, un hombre que adora tu nombre, alaba tu nombre. Pues en nuestro ruego, Señor, que tú puedas obrar en favor de aquello, según tu santa voluntad, Señor. Padre, también te rogamos, te ruego y te doy gracias, Señor, por mis hermanos que cada día se unen a esta transmisión. Sea tu gracia, tu amor, tu bendición sobre sus vidas. Hay algunos que puedan estar pasando por alguna enfermedad. Señor, ten compasión de sus cuerpos, de su salud, Señor. Restablece su salud, Señor, a cada uno de tus hijos y a cada uno de mis hermanos que nos acompañan día a día. Sea tu nombre siempre glorificado, sea tu nombre siempre exaltado, Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea todo el honor, Dios Todopoderoso. Amén. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por el mundo voy, predicando y alabando a Cristo. ¿Quién lo seguirá? Eso no lo sé. Al mirar como Él te ofrece paz, salvación y vida eterna. Bien, hermanos, agradecido al Señor por esta oportunidad y por este tiempo, y también agradecido a cada uno de ustedes por acompañarnos día a día. Hermana Noemí Paredes, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Rosemil Saldarriaga, hermana, Dios las bendiga, gracias por acompañarnos. Betty Berchelli, Dios la bendiga, hermana. Mercedes Mogollón, Dios la bendiga. Merian Cuba, Dios bendiga. Rosa Cayetano Castro, madrecita, Dios te bendiga. David Nieves Lázaro, estimado hermano, Dios lo bendiga. Ana Lucero Segarra, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Vera Electo, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Saludos a la familia allá en Brasil. Sarela Torres Santillán, Dios bendiga. Josué Abanto Valle, Dios te bendiga. Azucena Loli, bendiciones prima, Dios te bendiga. Saludos a todos en casa. José Nemesio Díaz, Dios bendiga, gracias por acompañarnos. Ela Julcamoro, Dios la bendiga, gracias por acompañarnos. Marianela Janet Uribe, gracias por acompañarnos. Edita Nolasco, bendiciones. Liz Brenda Carvajal, Dios bendiga. No sé si por aquí también. Bueno, agradecemos al Señor por su misericordia y a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta mañana. Mañana viernes estamos nuevamente, si Dios lo permite, a las 6 de la mañana para que sigamos edificándonos en la palabra del Señor. De mi parte, agradecerles y bueno, esperar que el día de mañana podamos estar nuevamente juntos. Hasta entonces, Dios les bendiga. Y siempre tengo en mente una canción que dice así: todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre
quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Quiero ser